poquitito demorados en la continuidad de estas jornadas. El tema planteado a continuación es reforma de la ley concursal. ¿Qué ley para la Argentina del siglo XXI? Que algo tuvimos ya, si se quiere, en este segmento se estuvo hablando. Va a estar a cargo del doctor, nuestro amigo Ariel Ángel Dazo. El doctor Dazo es profesor titular de la Cátedra de Posgrado de Derecho Empresario y Derecho Concursal de la Universidad Austral, de la Universidad de Buenos Aires y de algunas universidades más del país. Es autor de numerosas obras de derecho societario y concursal. Se destaca, por supuesto, su magnífica obra sobre derecho concursal comparado. También, si no tengo mal entendido, su tesis, y que luego salió publicado en el Tratado de Derecho de Receso, en el derecho argentino y derecho societario. Es autor de numerosas obras. Es autor de numerosos artículos sobre el Cramdown, el que junto con el doctor Mozo, nos explicó este instituto en el año 95 en adelante con numerosos artículos y que nos hizo ver lo valioso que era el instituto dentro de la nueva conformación legal. Es miembro fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal. Es un querido amigo y entrañable amigo que siempre está presente con nosotros y la verdad que es un orgullo, y que en particular para con nosotros siempre ha tenido una excelente predisposición, y que además de compartir estas pasiones del derecho, comparte una muy especial conmigo, y que siempre nos juntamos y cada oportunidad que nos vemos hablamos. Es hincha de River, así que Ariel, te paso la posta y te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muy importante citar un currículum, sobre todo en la última parte, ¿no? Lo demás lo podemos eliminar. En primer término, gracias. En primer término, gracias a Dios que nos permite hoy otra vez estar juntos, más juntos que nunca, a pesar de las distancias. Esta es una de las paradojas en las que estamos viviendo. Gracias a todos y cada uno de los institutos y particularmente a las personas, que ya sabemos quiénes son: Efraín, Eduardo, Sergio, Nisman seguro que está ahí, Fujimi seguro que están ahí, en una palabra, la troupe cordobesa. Todos ellos son verdaderos motores de este movimiento que tiene en Córdoba casi la capital de la concursalidad. Es esa movilidad, ese interés, ese esfuerzo y esa capacidad la que le merece a la provincia, bien ganado, creo, aquel título. En segundo término, gracias a Rivera, gracias a Daniel. Ellos fueron los autores de esta ley que tan pocos criticaron como yo, y que tan pocos han defendido como yo. En los últimos congresos, Daniel particularmente, con quien compartimos muchísimas veces la cátedra y también muchísimas veces los paneles en las conferencias, mostró por su propia ley críticas que yo no comparto, al extremo tal de haberle dicho alguna vez: no reniegues de un fruto que es mucho mejor de lo que vos creés. Y esto es la pura verdad. ¿Por qué? Porque la ley nació en el año 1995. Y no fue disruptiva, fue revolucionaria. Eso es la verdad. Fue revolucionaria. ¿Y por qué no le iba a criticar yo? Si era un sacrilegio convertir la quiebra en concurso. ¿A quién se le ocurre? A mí, que llevaba en ese entonces casi
40 años de actividad profesional, habiendo muchas veces en mis clases citado la barbaridad de aquel concurso de Metán, en donde llegué por un interés de algún acreedor extraño a la jurisdicción y encontré que habían vuelto de la quiebra para abrir el concurso, citándolo como sacrilegio solamente explicable en aquel pueblo como el mío, perdido en la soledad de la tribu. Eso fue esa ley. Esa ley, para quienes éramos ya profesores, provocó reacciones insólitas. ¿Por qué? Porque nadie agravia más la reforma que al jurista. Sobre todo que aquel jurista que, como Alsina Atienza, a quien citó aferrado a sus convicciones al extremo de jurar que tenía razón, lo dijo Rivera, y yo lo viví con Alsina Atienza, y compartimos juntos ese fervor porque encontró a alguien que me parecía igual, en forma tal que una innovación, una reforma visceral me llevó a mí, en la primera de las clases que se dio en esa reforma, en el Colegio de Abogados de la calle Uruguay, que en aquel entonces presidía Lidia Weiser, a comenzar deliberadamente con esta magnífica introducción que pretende emular o parafrasear aquella del Dante en la Divina Comedia, nada más. En una última instancia el mundo es eso. ¿Qué pasó cuando dije, frente a aquel congreso o frente a aquella audición claramente identificada por una determinada ideología muy adversa al derecho americano, ciertamente, como era durante mucho tiempo un común denominador, no solo en América, sino también en el continente europeo? If you don't speak English, you are missing. Si ustedes no hablan inglés, están perdidos. ¿Por qué? Porque cuando apareció el Cramdown, yo intenté desesperadamente, viendo que era un instituto ciertamente impresionantemente actual, que ponía en vida, que ponía en actividad entre nosotros aquel principio que, inaugurado en 1967 por la Ordonnance francesa, pretendió el sacrilegio de separar a la empresa de su dueño, violando las garantías constitucionales del derecho de la propiedad. Era sagrado, desde el cielo a los infiernos. Y esa consideración de la empresa como el nervio vital de la economía quedó reflejada en ese instituto por primera vez, por lo cual me enamoré de él, aunque no lo entendí, porque su redacción primigenia, producto de una institución novedosa, importada, fue elaborada en el Ministerio de Economía y fue impuesta así sin tocar. Sus mismos autores de la ley fueron quienes, en definitiva, ayudaron a compaginarla y ponerla como es hoy
un modelo todavía hoy en Europa. Y les quiero decir, porque lo anoté expresamente, que Italia acaba de dictar ayer, con el decreto legislativo 83 del 2015, ayer, el crackdown Argentine Style. Cuando en el 2012 tuve oportunidad y el honor también de ser convocado a un congreso internacional en Roma, titulado Reflexiones sobre la obra de Derecho Comparado de mi autoría, sintiéndome el dueño del escenario, les dije que le reprochaba a la doctrina italiana no citar los modelos sudamericanos de aquellos que ellos copiaban, citando en cambio doctrina francesa ulterior a aquella doctrina de nuestra ley de quiebras. Y si nosotros no tenemos realmente la ubicación central que tiene esa ley dentro de la historia del derecho concursal, aún con influencia notoria en el derecho continental europeo, es simplemente porque no tenemos tiempo de ocuparnos de una dinámica, de un derecho, sobre todo comparado, que, como decía Girón Tena, no fue, no es, ni será. Está siendo. Si hay movilidad en un derecho, es el derecho concursal. Si hay necesidad, urgencia y tratamiento de terapia intensiva en la pandemia, es el derecho concursal. Es la ley concursal. Hoy es el único derecho que se aplica. Las exageraciones a veces sirven no para descartar toda influencia. El derecho es uno. Y en la pirámide sabemos que hay normas superiores. Lo que quiero decir es que en la pandemia, en la endemia, en la crisis, es el derecho concursal. Por eso la ley de concursos. Y en esto lo he oído muchas veces a Daniel, y compartimos, no lo quiero comprometer, compartimos muchas veces la tremenda convicción de la tremenda importancia que tiene el derecho concursal en la vida económica. El derecho concursal es el tributario de la economía. Y cuando está en pandemia, como los infectólogos, no tenemos respuesta. No tenemos respuesta. ¿Saben qué hacemos? Suspendemos el derecho concursal. Es suspendido. No se puede quebrar. No se puede concursar. Por lo menos técnicamente no se puede concursar. Se puede concursar, sí, pero no se puede avanzar en el concurso. ¿Por qué? Estamos en pandemia. Porque estamos en crisis. Porque estamos en una crisis que no sabemos cuándo termina. Puede ser terminal, como dice nada menos que la Organización Mundial de la Salud, porque no hay vacuna, no habrá vacuna. Entonces, me pregunto, gracias por haberme dado un tema que no tiene respuesta. ¿Cómo será el derecho concursal
¿De mañana? ¿De qué mañana? ¿De pasado mañana? ¿Del año que viene? ¿De la fecha en que termine la cuarentena en la provincia de Buenos Aires, o la más precaria quizá de la capital federal? La que tuvo Jujuy y luego terminó para volver peor aún de lo que era. La que hay en otros países donde no se enteraron que hay cuarentena, Vietnam, por ejemplo. Entonces, toda prognosis requiere pitonisas, o pitonizos, o pitoneses. Requiere eso, adivinadores. Harari, el profeta, ha callado. No dijo nada en la pandemia. Él, el Julio Verne de estos tiempos, podía haberlo dicho. No. Resigno entonces el título. Y como siempre haré, por otra parte, hablaré de otra cosa. En mis largas conferencias, en mis largos y atribuladas actividades en las que el tiempo siempre resultaba poco, ninguna de las conferencias que tuve dejé de programarlas. Y en ninguna de ellas cumplí con el programa, como lo estoy haciendo ahora, de alguna manera. Sin embargo, créanme que la preparé. La preparé para hablar del nuevo derecho. Y bueno, y entonces tendré que hablar del nuevo derecho, pero antes, remarcando una vez más aquellas palabras de Ángel Rojo, cuando dijo: nada fastidia más al jurista que la reforma de la ley, más aún la nueva ley. ¿Por qué? Porque al jurista le es inmanente la ley. No es su pensamiento, es la ley que ella misma atrajo, siendo no de sus autores, sino la ley en sí, atrajo hasta el amor, hasta el fervor, hasta ser, como lo es para todos ustedes, la dueña de nuestro tiempo. Porque para eso, desde que estamos en pandemia, trabajamos más de lo que cuando no estábamos enclaustrados. En este tema, sin embargo, había antes de la pandemia un nuevo derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una nueva era, la era telemática, esa era tan ajena a aquellos de nuestra generación nacimos prácticamente sin teléfono. Claro está que cuanto más distantes de nuestros orígenes casi tribales, aún las ciudades eran pueblos, hasta hoy el mundo ha cambiado y nosotros también, porque nos hemos de alguna manera adaptado en forma tal que un sujeto que tiene un siglo puede hablar del futuro del que no va a participar, con o sin pandemia. Y ese futuro ciertamente lo puedo quizá delinear a grandes rasgos. Tiene que ser un futuro en el que la empresa, todavía, por lo menos hasta hoy, convertida en la columna vertebral de la economía, tenga en sus dificultades un camino flexible, abierto, casi más de compasión que de justicia, partiendo de la base que sin empresa no podemos vivir, al menos en este régimen. Algún día podrá ser, no sabemos del futuro, menos de este tembladeral, si tenemos otro sistema. Pero en este, la empresa
La empresa privada es el motor, la sangre de la economía, la savia del árbol, el agua del surco sediento. Eso es la empresa. Y entonces, cuando esta empresa está en dificultades, la empresa debe ser cuidada, no son palabras mías, en la doctrina alemana, la de Landeswehr, la de Schleidenbank, la de Marx, no Carlos, precisamente. La empresa debe ser cuidada de sus dueños, Se cayó en crisis. Si la crisis no es sino el resultado de la propia incapacidad, ya sea económica, no necesariamente fraudulenta ni dolosa, ya fuera ineptitud. Si cayó en crisis, hay que salvarla. Y salvarla a tiempo, por eso nacieron, entre otros, un instituto también modélico que copió toda Europa, el AP. El AP, tan criticado, tan oscuro, tan lleno de sombra, tan poco transparente, que hizo que un país en el naufragio lograra tener en ese instrumento el salvataje que le dio a la actividad privada la solución de una deuda equivalente al 50% del default argentino en el año 2001. Entonces, partiendo de esa base, siendo la empresa el bien jurídico tutelado de derecho concursal de hoy, habiendo quedado de lado el interés de créancier, como dicen los franceses, desde hace ya mucho tiempo, con la doctrina francesa y la doctrina alemana, que tuvo la gran virtud de convertir a la empresa en un sujeto de derecho sin tener personalidad jurídica, tengamos en cuenta que cuando está enferma hay que salvarla. Hay que salvarla. En tanto, naturalmente, fuere salvable. En este interín estamos a oscuras. No sabemos cuáles son salvables o no. Todas llegaron a la crisis. Casi todas a la insolvencia. Casi todos estamos en quiebra. Ese es el problema de hoy. Pero la empresa, aquella para la cual exista un solo sujeto, así fuera el Estado, hay que salvarla, hay que hacer como ha hecho Europa en el día de hoy. Ha adjudicado. Digo Europa, sus gestores son Macron y Merkel, Francia y Alemania. 500.000 millones de euros para todas las economías de los países complicados, destrozados en la pandemia. Naturalmente, a fondo perdido. A fondo perdido. Casi un milagro, que no podemos de ninguna manera pedir hoy por incumplible. Dios no tiene dinero para tanto, ni para mucho menos. Tenemos otras cosas que son superiores. Apelamos a ella, pero la empresa no tiene iguales valores que nosotros. Su finalidad es ¿cuál? El lucro. ¿El lucro para qué? Para seguir produciendo.
fundamentalmente. El lucro, ¿para qué? Para tener empleo, para tener lo que no tenemos hoy, ni siquiera los abogados. Ese mundo será el mundo que queremos. Les diré, volviendo a toda esta temática, que días pasados, en una charla que a lo mejor vieron ustedes, con un conversatorio, como se usa ahora, por lo menos tuvimos uno primero con Efraín y con Trainer, Vito, uruguayo él, y ahora último con Kemelmacher de Carlucci y con Alegría. Kemelmacher fue la primera en exponer. Y ahí la dijo entonces, prácticamente, que estaba en la incerteza, y frente a la incerteza, lo único que queda, no lo digo, lo digo yo, es simplemente encomendarse a Dios, si crees en Dios, o a la buena fortuna. Essere bueno anche sfortunato, como decían los italianos, que solo le da un dato preventivo a los buenos, pero desafortunados. Estimado Ariel. Yo sé que estoy terminando, de modo tal que tengo que cerrar allí. Gracias, Señores, Ariel. ha sido un gusto muy grande estar con ustedes. Reflexionar, sacrificar todo lo que querría decir. No tener que pelear con Efraín, me siento solo, abandonado, sin contradictor, no puede ser. Efraín... Ya te damos la oportunidad. Y entonces a Efraín le digo, gracias Efraín por querernos tanto, gracias a ustedes, particularmente a los organizadores, conferenciantes, amigos, a todos y cada uno de los cordobeses. No los nombro, ellos saben quiénes, cuáles y los muchos que son. Muchos de ellos llegaron a ser hoy maestros de quienes aprendemos ahora. Jueces, destacados funcionarios o, en su caso, juristas que están detrás del escritorio del juzgado. Gracias. Querido maestro, ha sido un honor que hayas participado, te agradecemos infinitamente. Como siempre, muchísimas gracias por esta participación y gracias por entender, mil disculpas por la interrupción, pero los tiempos, así vamos, ya venimos atrasados y queremos cumplir con todos los expositores. La verdad, muchísimas gracias, Ariel. Muchísimas gracias, Ariel. Y realmente, como dijo Eduardo, es un placer tener la posibilidad de escucharte y más de contarte entre nuestros amigos.